Comenzamos entonces con el desarrollo de la clase de hoy. Vamos avanzando en la temática del módulo 2. Como señalábamos en el teórico anterior, el tema que estamos desarrollando es el primer gran modelo conceptual explicativo de las neurosis y algunas formas de psicosis que genera Freud. Es este modelo que conocemos como la teoría traumática, que da lugar a la primera nosología freudiana, la nosología que establece una diferencia entre las neuropsicosis de defensa y las neurosis actuales. Entonces, habíamos revisado en el teórico de la semana pasada cómo conceptualiza Freud a la defensa. Freud está pensando en este tiempo, como el joven neurólogo que es, está pensando en un aparato psíquico en cierto sentido concebido sobre un modelo fisicalista. El modelo del aparato psíquico, fíjense que estamos hablando de 1894, es anterior siquiera a la escritura de la interpretación de los sueños. Es decir, que es un modelo en cierto sentido un poco rudimentario, si nosotros lo comparamos con otros modelos que ya conocemos, como la segunda tópica y su más allá del principio del placer, para ver que este modelo nos resulta inicial, ¿no? Un poco rudimentario, un poco sofisticado, pero bueno, es esta primera concepción del aparato psíquico que nos interesa mucho por la vigencia del concepto de defensa que allí se plantea. Este aparato psíquico, entonces, es un aparato donde Freud diferencia la existencia de representación y afecto. Si nosotros dijéramos, bueno, cómo está estructurado este modelo muy rudimentario, diríamos con Freud que está conformado por representaciones y afectos. Esta es la idea de la que tenemos que partir. Sería bueno que apaguen sus micrófonos, por favor. Profe, disculpa que la interrumpa. ¿Me quiere poner como anfitriona y le ayudo con los micrófonos? ¿Sabes qué es? La forma en la que vos te vestís, te ves, te arreglás. ¿Con ahora mismo? Sí, ¿qué look tenés? Sí tenés. Bueno, muchas gracias. No se cortó el audio. Paramos un momento porque alguien tiene encendido su micrófono y estamos escuchando su diálogo familiar. Bueno, vuelvo entonces. Entonces, Eli, usted me va a ayudar silenciando los micrófonos, ¿sí? Gracias. Sí, de nada. Entonces, decía, para comprender este concepto de defensa, es importante tener clara esta primera idea sobre el aparato psíquico, un aparato que está constituido por representaciones y afecto, donde las representaciones están ligadas a cierto quantum de afecto. ¿Cuál es la idea de la defensa? Que cuando al sujeto, al yo, Profe, se silenció. ¿así me escuchan? Sí. Bueno. La idea entonces es que cuando adviene a la vida de representación, se le presenta al yo una representación vulnerable, el yo va a generar este proceso que llamamos defensa. ¿En qué consiste la defensa?, dice Freud. Bueno, consiste en separar la representación del afecto. Cuando se separa la representación del afecto, esta representación queda debilitada, queda apartada de la conciencia, dice Freud, queda relegada a un nuevo grupo psíquico. Fíjense que en este momento Freud ni siquiera tiene muy clara la noción de inconsciente, ¿no? Algunos años después Freud nos va a decir esto queda reprimido. Bueno, acá Freud está diciendo, frente a esto insoportable, ¿cuál es la defensa posible? Separar la representación del afecto, entonces
la representación queda debilitada, quiere decir, ya no se impone en mi conciencia. El problema va a ser el destino de ese afecto. Ese afecto no es que desaparece, dice Freud, sino que va a tener algún otro destino, y esto tiene que ver con la formación de síntomas. Habíamos revisado entonces cómo en la histeria el destino del afecto es investir una representación que tiene que ver con el cuerpo. En la neurosis obsesiva habíamos dicho que el destino del afecto es enlazarse por falso enlace a otra representación que no sea intolerable, y que esto daba lugar entonces, como saldo del proceso de defensa, a los síntomas histéricos, los síntomas obsesivos, incluso a ciertas formas de la paranoia y de la locura alucinatoria. Entonces, lo que era muy novedoso, muy polémico del texto de Freud, era plantear que cuadros clínicos tan distintos entre sí, como la histeria, la obsesión, la fobia, la locura alucinatoria, todos ellos se explicaban por este proceso que él definió como defensa, y que entonces todos ellos se explicaban por causas psíquicas. Cuestión que hoy es una idea que a nosotros nos puede parecer lo más común del mundo, pero que para ese momento es una idea, en cierto modo, polémica, revolucionaria, que genera muchas discusiones. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? A grandes rasgos, esto es lo que habíamos discutido en el teórico anterior. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, avancemos entonces sobre el texto de 1896, las nuevas observaciones sobre las neuropsicosis de defensa. Este es el texto que van a trabajar en los prácticos de la semana que viene. Nuevas observaciones sobre las neuropsicosis de defensa. En las clases prácticas van a trabajar este texto articulado a el caso Catalina. El caso Catalina es un caso que está en los estudios sobre la histeria. Es el caso de una joven que padece de vómitos histéricos, y es un caso que Freud va a ubicar como una histeria de conversión. ¿Qué le agrega nuevas observaciones, el texto de 1896, al texto que ya hemos trabajado de 1894? Bueno, en este texto Freud se va a explayar sobre el concepto de trauma. Freud va a desarrollar un poco más cómo concibe al trauma. En 1894, Freud había alcanzado a decir que lo que dispara el proceso de defensa es una representación intolerable, y que él encontraba en los casos que había trabajado. Recuerden que en este texto Freud es muy cauto, él no dice que esté proponiendo una explicación general para la histeria, ¿no? Sino que es muy cauto y dice, bueno, en estos casos que yo he visto de histeria y de obsesión, puedo proponer esta hipótesis explicativa, la de la defensa, y que en todos esos casos que él viene trabajando, esta representación intolerable proviene de la esfera de la vida sexual. Hasta acá avanza Freud en 1894. Lo intolerable pertenece a la esfera de la vida sexual. En 1896, Freud se va a dedicar en este texto a desarrollar un poco más qué es eso intolerable, y a nombrarlo puntualmente ya no como intolerable, sino como traumático. Traumático. Profe, perdón que le interrumpa. Dígame. Sí. Uno de los auriculares que estoy tocando. Está en la mochila de este. Profe, disculpe, se ve bastante Sí. borroso el Power, no sé si lo puede poner en pantalla completa, a ver si lo podemos ver mejor. Varios compañeros dijeron lo mismo por el chat. A ver, vamos a Sí, probar. profe, se ve mal. ¿Ahí está mejor? Sí, profe. Sí, se ve perfecto ahí.
Bueno, entonces decíamos, abandonamos esta noción un poco difusa de que lo intolerable tiene que ver con la vida sexual, o que proviene de la esfera de lo sexual, para definir con mayor precisión la idea de que lo intolerable es lo traumático, de que lo intolerable es lo traumático. ¿Qué es lo traumático? Y a esto tienen que prestar atención en la lectura del texto. ¿Cómo define Freud a lo traumático en 1896? Pues no cualquier vivencia que provenga del campo de lo sexual, no cualquier experiencia sexual resulta traumática, ¿sí? Dice Freud que para que una vivencia resulte traumática y produzca entonces el proceso de defensa que finalmente va a dar lugar a los síntomas, tiene que tratarse de traumas psíquicos de carácter sexual que sobrevienen en la temprana infancia. Primer dato, entonces, en todos sus neuróticos, histéricas, obsesivas, delirantes, Freud encuentra que se trata de sujetos que, invitados a asociar, traen un trauma sexual. Pero que este trauma sexual se trata de una experiencia infantil. ¿Por qué le interesa a Freud que se trate de una experiencia infantil? Van a leer en el texto que Freud dice puntualmente en una época anterior a la pubertad. Porque Freud está considerando que el problema con estas vivencias es que son excesivas. ¿Y por qué son excesivas? Porque Freud entiende que se trata de experiencias a las que el niño, por ser un niño, no tiene la capacidad de responder. Entonces, una vivencia para ser traumática tiene que ser sexual, infantil. Dice Freud que estas vivencias sexuales consisten en una excitación real de los genitales. Es decir, no es cualquier huella que marque el cuerpo, sino que dice Freud, consisten en una excitación real de los genitales. Por esto mismo, estas experiencias encuentran a ese niño en un lugar de inermidad, en un lugar de indefensión, en un lugar de pasividad sexual. ¿Respecto de quién? De un adulto seductor que es el que comanda estas vivencias. Vuelvo entonces sobre esta idea. Hay un primer momento traumático que es sexual, pero que es sexual infantil. Y su carácter traumático está dado justamente porque consiste en una convocatoria introducida tempranamente por un adulto al que Freud llama adulto seductor, propone una experiencia sexual para la que el niño no está preparado, no puede responder justamente por su condición de niño, y que lo deja entonces en un lugar de inermidad, de indefensión respecto de ese adulto. ¿Me siguen? ¿Preguntas hasta acá? Muy claro. Todo claro, profe. Bien. Bueno, entonces, fíjense cómo esta idea de 1894, esta noción un poco difusa de que lo intolerable algo tenía que ver con la sexualidad, Freud aquí lo precisa. Lo precisa de una forma muy pulida. Se trata de vivencias infantiles. Para que adquieran carácter traumático, tienen que ser vivencias infantiles ocurridas en un tiempo de inermidad, de indefensión. Ahora bien, Freud agrega a esto que, bueno, no se trata de un estímulo-respuesta, ¿no? Es decir, que
no se trata de que la vivencia por sí misma produce un efecto traumático y por lo tanto un síntoma. Dice Freud, y acá cito el texto, no son los sucesos mismos los que actúan traumáticamente, sino su recuerdo, emergente una vez que el sujeto llega a la madurez sexual. Entonces, Freud está diciendo que la vivencia en sí no produce síntomas. La vivencia traumática en sí, la vivencia infantil en sí, no produce síntomas, sino que produce síntomas cuando es reactivada, actualizada por una vivencia del adulto. Algo sucede en la vida del adulto que recuerda la escena traumática. Allí es donde resulta insoportable. Es decir, que para el adulto resulta insoportable el recuerdo de la vivencia traumática. ¿Sí? Freud llama al adulto, al sujeto que ya ha llegado a su madurez sexual. Entonces, fíjense la complejidad de esta idea. La experiencia sexual per se no produce síntomas, y me detengo en esto, no quiere decir que no es traumática, quiere decir que no produce en ese momento síntomas conversivos ni síntomas obsesivos. No está diciendo que el niño no lo sufre, está diciendo que no produce síntomas histéricos, síntomas obsesivos, síntomas alucinatorios, sino que estos síntomas histéricos, obsesivos, alucinatorios, los encontramos en el adulto cuando alguna vivencia de la vida adulta activa el recuerdo de la huella traumática, de la vivencia traumática. Entonces dice Freud, completando esta idea, la huella de estos traumas infantiles no se encuentra nunca en la memoria consciente, ¿no? No es que el sujeto adulto viene y cuenta estos traumas infantiles. La huella de tales traumas no se encuentra en la memoria consciente, su huella está en los síntomas. Es decir, convocado el sujeto a hablar de sus síntomas, allí nos vamos a encontrar con lo traumático. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. Esto que tiene su complejidad, nos detenemos en transmitirlo porque nos interesa situar que aquí Freud está hablando de los traumas sexuales infantiles que producen síntomas histéricos, síntomas obsesivos, ciertos modos de alucinación, ciertos modos de paranoia. Dentro de dos clases vamos a hablar del abuso sexual infantil y qué tiene la teoría traumática freudiana para aclararnos sobre esto. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? En un par de clases nos vamos a dedicar a hablar de qué pasa con los niños. No qué pasa con los adultos cuando recuerdan en el futuro, no, sino qué pasa con los niños y cómo la teoría freudiana nos permite pensar hoy el abordaje de niños, niñas y adolescentes que son objeto de maltrato, de abuso por parte de los adultos. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Bien, sigamos entonces un poquito con el texto de 1896. Se entiende que el trauma es en dos tiempos, ¿se entiende esta idea? ¿Sí? Que no es la vivencia en sí, sino su recuerdo. Por eso Freud dice que el trauma es en dos tiempos. Insisto, el trauma que produce síntomas conversivos. Hechas estas aclaraciones, hechas estas precisiones sobre el concepto de trauma, ustedes van a encontrar que el texto del 96 tiene la misma estructura que el texto del 94. Freud le va a dedicar un apartado a la histeria, otro apartado a la neurosis obsesiva y otro apartado a la paranoia. Respecto de la causalidad de los síntomas histéricos, vamos a leer esta cita de Freud, dice: las experiencias que motivan en el periodo posterior a la pubertad la explosión de la histeria
despiertan la huella anémica de aquellos traumas infantiles. Esta reanimación de la huella provoca el desarrollo de afectos y la represión. Aquí, cuando Freud dice represión, situamos defensa. Entonces, leamos esto. Las experiencias del adulto que tienen el poder patógeno de producir síntomas histéricos, ¿por qué tienen este poder patógeno? ¿Por qué una experiencia que per se no le encontraríamos un sentido traumático, una experiencia que atraviesa un adulto que per se no le encontraríamos nada traumático, ¿por qué tiene el poder, la facultad de generar síntomas? Porque despierta la huella anémica de los traumas infantiles. Esta reanimación de la huella, esta activación de la huella de un trauma infantil, hace que esto resulte para el yo intolerable, ahí aparece lo intolerable, y por lo tanto el proceso de defensa y por lo tanto el proceso de formación de síntomas conversivos u obsesivos. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que ubicar en este texto es, lo que ustedes tienen que comprender para explicar un síntoma desde este modelo, no es solamente ubicar la escena traumática, ¿no? Sino ubicar la escena infantil, ubicar la escena actual, y poder pensar cómo esa escena actual activa o el mecanismo conversivo o el mecanismo de falso enlace para dar lugar a un síntoma. Esto es lo que vamos a trabajar con el caso Catalina. Vamos a ver allí cuál es el trauma infantil, cuál es el trauma actual, y cómo esa vivencia actual de Catalina adulta activa un trauma infantil y termina produciendo vómitos histéricos. ¿Sí? En la misma línea, Freud trata de pensar, bueno, cómo es la cuestión para los síntomas obsesivos. Nos mantenemos en la misma línea, ¿sí? Para el sujeto adulto que viene a su consulta atormentado por sus representaciones obsesivas, Freud dice que aplica la misma fórmula, es decir, los síntomas obsesivos se tratan de defensas respecto de un trauma sexual actual que activa un trauma infantil. Y da esta fórmula. Dice, las representaciones obsesivas se definen como reproches transformados, retornados de la represión y referentes siempre a un acto sexual de la niñez ejecutado con placer, y le llama a esto inmoralidad infantil. Freud en el texto se detiene en explicar un poquito más el mecanismo de la neurosis obsesiva y nos propone esta lógica. Él dice, bien, hay un niño que atraviesa una escena de seducción, es decir, un niño en su inermidad, en su indefensión, en su inmadurez, atraviesa una escena de seducción por parte de un adulto. Por eso ustedes van a encontrar en algunos textos que esta teoría traumática también la nombran algunos autores como teoría de la seducción. Es decir, un niño es introducido en una experiencia sexual de manera prematura, pero no se mete solo en esa experiencia sexual, sino que es convocada a la misma por parte de un adulto. El adulto seductor, dice Freud, y pone ese seductor entre comillas. ¿Por qué? Pues bueno, luego Freud nos va a decir, bueno, pero este adulto seductor es un adulto perverso, que goza con un niño. Bien, entonces dice Freud, hay un primer tiempo de la neurosis obsesiva donde el niño atraviesa una escena traumática en la que está involucrado un adulto seductor. A esto le adviene un segundo tiempo, donde el niño, futuro obsesivo, se dedica a ciertas prácticas sexuales que son consecuencia de la experiencia sexual que ha sufrido. A esto Freud le llama inmoralidad infantil. Entonces dice, para el futuro obsesivo, si hay un tiempo donde vive pasivamente una experiencia traumática, sexual, ese niño luego
asume una posición activa y en algo repite esas vivencias, pero ejecutadas placenteramente. ¿Mm? Y a esto le llamamos inmoralidad infantil. Profe, Y Freud, ¿lo perdón, ¿puede escuchan? volver a explicar estos dos tiempos? Sí, Freud está planteando un primer tiempo que es la escena de seducción. Un adulto introduce al niño en una experiencia sexual prematura. Dice Freud, ¿cómo responde el niño a esto? Bueno, eso que vivió pasivamente, ahora lo experimenta activamente. Entonces se dedica a reproducir esas actividades sexuales, sin que esto le genere ningún reproche, sino que, dice Freud, ejecuta, ejecutados con placer. Freud va a dar el ejemplo, van a trabajar esto cuando trabajemos El hombre de las ratas, ¿no? Freud le cuenta sus tempranas experiencias con sus niñeras, ¿no? Y a Freud le llama la atención este niño, este adulto que recuerda que era un niño muy activo, que se metía en el baño a espiar a las niñeras, se metía debajo de la falda de las niñeras y les toqueteaba las piernas, y que Freud dice, bueno, pero ¿qué son estas escenas? Entonces ubica esta lógica. Este niño es seducido por su niñera, es decir, atraviesa una experiencia sexual comandada por un adulto, la atraviesa pasivamente, ¿sí? La niñera le propone ciertos juegos sexuales, ese es el primer tiempo, pasivo, la niñera seductora le propone juegos sexuales, y hay un segundo tiempo donde el niño ejecuta estos mismos actos con placer, sin ninguna censura. A eso Freud le llama inmoralidad infantil. Entonces, el niño seducido por su niñera aparece después ejecutando actos sexuales o de connotación sexual con otras niñeras, con otros adultos, con sus primos, con animalitos, etcétera, etcétera. ¿Sí? A este tiempo donde el niño repite activamente algo de lo que sufrió pasivamente en la infancia, dice Freud, vamos a llamarle inmoralidad infantil. Ustedes lo pueden pensar, quienes tienen niños, sobrinos, hermanitos, hijitos, etc. Hay un tiempo donde los chicos, bastante pequeños, y se dedican a la exploración sexual. ¿No? Incluso, bueno, los adultos tienen que andar ahí diciéndoles, no te toques, no hagas eso. Bueno, a eso Freud lo llama inmoralidad infantil. Entonces, primer tiempo, pasividad sexual, segundo tiempo, actividad sexual o inmoralidad infantil. Pero dice Freud, bueno, esto es en la infancia. Esto es en la infancia. Luego adviene un tiempo donde el niño se reprocha esta actividad sexual. Eso que era ejecutado con placer, ahora comienza a molestarle, le produce malestar. Freud dice, ¿y por qué ahora le produce malestar? Bueno, porque ahora es adulto. Y entonces reconoce algo inapropiado, algo inmoral en aquellas prácticas infantiles, en aquellas prácticas más tempranas. ¿Qué hace el niño en primera instancia con esto? Dice, bueno, construye ciertos diques, la vergüenza, el pudor. Entonces se obliga, por vergüenza, por pudor, por moral, por portarse bien, el niño se obliga a abandonar estas prácticas. ¿Sí? Pero dice Freud, bueno, la verdad que esta especie de dique no funciona, porque lo sexual insiste. Este intento de suspender esa actividad sexual a la que ahora reconoce como inmoral o que le produce malestar, este dique no es suficiente. ¿Por qué? Porque lo sexual insiste. ¿Sí? Entonces, dice Freud, esto se torna intolerable. Ya este recuerdo de las experiencias infantiles, esta actividad sexual que insiste pero a la que el niño ya no quiere entregarse porque le resulta incómodo, bueno, esto produce la defensa. ¿Esto qué es? ¿Qué quiere decir que produce la defensa? Bueno, esto que venimos pensando.
la representación de la vida sexual infantil, que ahora se torna molesta, se separa del afecto, pero el afecto se liga por falso enlace a una representación no sexual, no infantil, que ahora pasa a ser una representación obsesiva, que ahora pasa a ser el síntoma de la vida adulta. Entonces dice Freud, las representaciones obsesivas, que son ideas nimias, no sexuales, dábamos el ejemplo de la vez pasada, la representación obsesiva de que tengo que contar cuántos segundos pasan entre el rayo y el trueno, en sí no es sexual, no es infantil, pero ¿por qué? ¿Por qué se torna obsesiva? Porque esa idea que se me presenta ahora como obsesiva es un reproche transformado. ¿Qué quiere decir? Está ligada a ese afecto que se corresponde con la representación intolerable que ahora he olvidado. ¿Me siguen? Por eso Freud dice, bueno, esa idea que se me impone en la conciencia como una idea obsesiva, que no puedo dejar de pensar en eso, no puedo dejar de pensar cuántos segundos hay entre el rayo y el trueno, no se trata ni del rayo ni del trueno. Se trata de que esta idea, contar cuántos segundos pasan entre el rayo y el trueno, es un reproche transformado. En realidad se trata de cualquier idea absurda, pero que está ligada a ese afecto que se desligó de la representación obsesiva. ¿Cuál es la representación obsesiva? El recuerdo de la sexualidad infantil. La sexualidad infantil está olvidada, está reprimida. Me he defendido de eso, la he desligado de afecto, entonces está olvidada. Pero ese afecto se liga a otra representación. Tengo que contar los segundos. Y esa representación, a la que Freud llama un reproche transformado, es la que no puedo sacar de mi conciencia, es la que me molesta permanentemente como una obsesión de la que no puedo desligarme. ¿Sí? ¿Qué nos interesa acá? Que en la neurosis obsesiva, Freud introduce este tiempo, que él llama inmoralidad infantil, este tiempo donde el niño repite con placer eso que ha sufrido. El niño repite con placer eso que ha sufrido. ¿Sí? Luego, eso que es ejecutado con placer, se le empieza a volver intolerable. Hay un tiempo donde repite con placer algo de esto que ha sufrido, algo de esto que el adulto seductor ha inscrito en él, lo repite con placer, pero hay un segundo tiempo donde esto empieza a volverse intolerable. ¿Sí? Entonces, si es intolerable, se tendrá que defender. Si se defiende, producirá un síntoma. Entonces, fíjense que por la vía de la... Bueno, a ver, me voy a detener acá a ver si hay dificultades y después volvemos sobre esta idea del síntoma. ¿Me siguen? ¿Hay preguntas? Profe, La escucho. entonces el segundo momento comenzaría cuando el niño comienza a repetir con placer o a partir de que eso se vuelve una molestia, algo inmoral para él. A ver, sí. Yo tenía entendido que el segundo tiempo comenzaría en la adultez, también tenía la misma duda. Bueno, lo que hace Freud a propósito de la neurosis obsesiva es desplegar un poco más cómo es este tiempo infantil. Sigue siendo el primer tiempo, ¿sí? El segundo tiempo es la vivencia del adulto que activa lo infantil. Entonces llamémosle primer tiempo al tiempo infantil, segundo tiempo al tiempo del adulto que actúa lo infantil, que actualiza lo infantil. Ahora, en esto que llamamos lo infantil, para la neurosis obsesiva, Freud discrimina estos tiempos, o estos momentos, si usted quiere, que son tiempos dentro de un tiempo infantil. Un tiempo de pasividad, un tiempo de actividad, donde el niño repite lo que el adulto seductor ha inscrito, pero que esta repetición de estas actividades sexuales inscritas por el adulto seductor se le tornan después insoportables. Ahora, esto no es desencadenante de síntomas por sí mismo, sino que desencadenará síntomas cuando estas vivencias sean actualizadas por una vivencia del adulto. ¿Sí?
Sí, profe, perfecto. Quizá- Ahora sí me queda claro. Bien. Bien. ¿Hay otra pregunta? Profesora, tanto en la histeria como en la neurosis obsesiva, lo traumático es de índole sexual. Claro. En todas las neuropsicosis de defensa, la histeria, la obsesión, la fobia, la locura alucinatoria y la paranoia, ¿sí? Lo traumático, la defensa es respecto de lo intolerable, y lo intolerable es lo traumático sexual infantil. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Sí, gracias. Profe, Rodrigo. sí, en la histeria la pasividad en el primer tiempo permanece, ¿verdad? ¿Qué querría decir esto? A ver. Claro, ustedes Freud no mencionan habla, varias. no habla en la histeria. En este texto, Freud no habla en la histeria de un momento activo. En este texto Freud no habla de un momento activo. Para la histeria dice esto, ¿no? El histérico, la histérica son introducidos prematuramente en el campo de la sexualidad por parte de un adulto seductor. Esto es un primer tiempo, y esas huellas son las que se reactivan en un segundo tiempo, que ya es un tiempo del adulto. ¿Sí? En este texto Freud no da cuenta de que haya en la histeria un tiempo activo, deja eso para el obsesivo. Ahora, en este texto y para estos casos, ¿sí? Él dice, bueno, en estos casos que yo escucho que en las histéricas el recuerdo llega hasta un tiempo pasivo, donde hay un adulto que seduce. En los obsesivos encuentro que cuando asocian sobre lo que les pasa, describen un tiempo pasivo y también un tiempo activo donde reproducen algo de esto sexual, y que eso es fuente de mucho malestar, que eso es intolerable. ¿Sí? Digo esto porque, a propósito de la pregunta de Rodrigo, que Freud no está dando una explicación última sobre la histeria y la obsesión, y que esto es aplicable eternamente para todos los casos de histeria y obsesión. Está planteando lo que él encuentra en estos casos que está trabajando, ¿sí? Y que estas ideas además van a estar sujetas a discusión y a revisión muy pronto, ¿no? Pronto vamos a discutir otro texto de Freud donde él pone en cuestión esto que afirmó en 1896. Pero nos interesa, ¿por qué? Porque entonces está ubicando que para que haya sexualidad traumática tiene que haber un adulto seductor que introduce algo prematuro. ¿Sí? ¿Se entiende, Perfecto. Rodrigo? Sí, sí, sí. Bien. Hagamos algunas precisiones. Hagamos algunas precisiones. Primero, Freud no está trabajando en este texto, el abuso sexual contra niños. No es ese su tema, ¿sí? Digo esto para advertirlos que entonces no le pidan a este texto que explique cosas que no explica. ¿Sí? Entonces, si yo a este texto de 1896 le pido que me explique el abuso sexual infantil, es como si le pidiera que me explique cómo está compuesta el agua. No, no me va a explicar eso, no está escrito para eso. ¿Sí? ¿Para qué está escrito? Esto es importante que lo sitúen cuando leen. Está escrito para explicar síntomas obsesivos, síntomas histéricos, síntomas paranoicos. No está escrito para explicar qué le pasa a un niño traumatizado por un abuso. No, porque Freud no está asistiendo a niños traumatizados por un abuso. Está asistiendo a adultos, como Dora, como Paul, que llegan a su consulta con cegueras histéricas, parálisis histéricas, ideas obsesivas muy sufrientes, y que, invitados a asociar respecto de esos síntomas, aparece en sus asociaciones estas escenas de seducción. ¿De acuerdo?
¿Se entiende esto? ¿Se entiende que es distinto? Entonces, si ustedes dicen, bueno, no sé, tengo un caso donde se presupone un abuso, ¿qué bibliografía puedo leer? 1896, las neuropsicosis. No, este no es un texto para explicar el abuso, ni para pensar cómo trabajar con víctimas de abuso. Es un texto para pensar cómo trabajar con alguien que tiene vómitos histéricos, cegueras histéricas, ideas obsesivas. Ya nos vamos a ocupar del abuso sexual, ¿de acuerdo? ¿Me siguen? Bueno, digo esto porque en la cuestión del abuso contra niños y adolescentes, que es en este momento, por suerte, una cuestión muy visibilizada, lamentablemente, una cuestión que sucede mucho, es decir, como estamos trabajando mucho, estas cuestiones que siempre han existido, pero ahora son muy visibles, ustedes van a escuchar cierta crítica al texto freudiano, porque dicen que Freud, como le atribuye al obsesivo una inmoralidad infantil, Freud lo está culpabilizando al niño. No, porque Freud en este texto no se está ocupando de los abusos, se está ocupando de los síntomas obsesivos. ¿Sí? Entonces, este texto me sirve para pensar por qué alguien no puede dejar de pensar que se dejó la hornalla prendida. No me sirve para pensar si un niño está traumatizado o no, o cómo tengo que plantearme el tratamiento de un niño traumatizado por un abuso. Primera cuestión. ¿Sí? Bien. Sin embargo, como vamos a trabajar en un par de clases, esta idea del trauma sexual infantil va a ser de suma utilidad para que pensemos, ya en otros términos, ¿sí? Como un desarrollo posterior de esta teoría, la cuestión del abuso contra los niños, en lo que vamos a nombrar ya como el acontecimiento traumático. Pero eso requiere que estudiemos el acontecimiento traumático. No podemos abordar el acontecimiento traumático con un texto que habla de los síntomas conversivos. ¿Sí? Bueno, a ver, voy un poquito al chat. Dice, se ve borroso. Bueno, menos mal que me aclararon que se veía borroso. El concepto de represión está bien utilizado en esta teoría porque la versión de Amor-Rorty está así. Sí. Fíjese, en 1894 Freud dice defensa. En 1896 dice nuevas observaciones sobre las neuropsicosis de defensa y usa indistintamente en el texto la idea de defensa y la idea de represión. El concepto de defensa es un antecedente del concepto de represión, ¿sí? Que ustedes ya conocen. Lo que pasa es que el concepto de represión como tal va a aparecer en 1915. El modelo de la represión como tal, represión primaria, represión secundaria, fracaso de la represión, retorno de lo reprimido, formación de síntomas, es nuestro próximo modelo en nuestro programa y es el modelo que ustedes ya conocen. Acá estamos viendo un antecedente del concepto de represión, que sería el concepto de defensa. Ahora, efectivamente, como dice Fernanda, en el texto, en ambas traducciones, en Strachey y en López Ballestero, o sea, en Amor-Rorty y en Nueva Edición, vamos a encontrar usados indistintamente en 36, defensa y represión. Ana dice, si no se refiere a un abuso sexual, ¿cuál sería un ejemplo de la vivencia sexual a la que el adulto invita al niño? Bueno, no digo que no sea un abuso sexual, no digo que no sea un abuso sexual. Vuelvo. El texto dice claramente, incluso cuando lo lean, van a ver que Freud dice, pero bueno, entonces todas mis histéricas y todos mis obsesivos han sido objeto de un adulto perverso. Entonces, el texto ustedes no van a encontrar la palabra abuso, que además me parece que es un texto que no es propio de la psiquiatría de la época, eso Freud no lo usa, pero sí se refiere a un acto de seducción, y pone esa seducción entre comillas, porque dice que ese acto lo que produce es
introducir al niño prematuramente en una actividad sexual para la cual no está preparado. ¿Mm? Entonces, no estoy diciendo que las vivencias traumáticas no sean abusos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que este texto no nos sirve para estudiar el abuso sexual infantil, ¿sí? Que para eso tenemos que estudiar otros textos. ¿Se entiende, Ana? ¿No? Entonces, Freud no usa la palabra abuso, porque no es un concepto de su época, pero dice que se trata de adultos perversos que gozan de un niño. Y le llama mucho la atención, y está muy preocupado, porque él encuentra que, obviamente, estos adultos seductores que traían sus pacientes en sus asociaciones, siempre son del círculo cercano al niño, y entonces son o sus niñeras, o sus cuidadores, o sus padres. ¿No? Pero Freud no dice que no sea un abuso, ¿sí? Yo digo que este texto no sirve para explicar el abuso sexual infantil, sirve para explicar algunos síntomas, ¿sí? Cuando leamos el concepto de fantasía, aclararemos muchas cuestiones. Tenemos que saber que Freud va transformando sus teorías. Tiene razón Ornella, pero yo tengo que tener presente que tal vez hay compañeros que están cursando por primera vez y no saben que Freud va a introducir después el concepto de fantasía. Pero está bueno lo que aclara la compañera. Esto es lo que Freud plantea, fíjense, en 1894 planteó algo, en 1896 ya está planteando un giro a eso, ¿no? Ya lo está profundizando. Con el próximo texto que veamos, vamos a ver que Freud introduce un cambio más radical todavía en estas ideas. Profe, una pregunta, ¿me escucha? La escucho. Sí, Lo la que escucho. yo quería preguntar es si el texto lo que busca explicar son los síntomas de las neuropsicosis de defensa frente a una situación traumática sexual. Freud dice que los síntomas de las neuropsicosis de defensa están causados por un trauma sexual. Sí. ¿Sí? Que los síntomas histéricos, obsesivos, fóbicos, alucinatorios y delirios paranoicos están causados por un trauma sexual. Solamente y que entonces, ¿perdón? ¿Solamente un trauma sexual? Los obsesivos, histéricos, por un trauma sexual. Bueno, sí. Gracias. Sí. Ahora, por ejemplo, Freud se va a ocupar un par de años después de otros síntomas, como por ejemplo la angustia de los soldados, ¿no? O el pavor nocturno de los soldados, y él ahí va a decir que esas son neurosis traumáticas, pero que no se trata de un trauma sexual. ¿Sí? Entonces, lo que trato de situar es que esta teoría es para explicar determinados síntomas neuróticos y psicóticos, no es una omniexplicación para todos los síntomas. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. ¿Preguntas, comentarios? Bueno, ¿por qué insistimos en este texto? Entonces, el alumno imaginario que tengo yo en mi cabeza, que no es ninguno de ustedes, no se preocupen, me dice, pero profesora, ¿por qué leemos estos textos de 1896, que son textos viejos, y usted misma nos está diciendo, que dentro de 2 años esto cambia? Leamos directamente lo último que escribe Freud, ¿no? ¿Podrían decir eso? ¿Para qué perdemos tiempo leyendo? Y yo le respondo a mi alumno imaginario, porque tienen vigencia, porque son revolucionarios y porque tienen vigencia. ¿Por qué? Bueno, entonces primero vuelvo sobre esta idea. Freud está diciendo que cosas tales como las parálisis histéricas, las cegueras histéricas, no son simulaciones. No son simulaciones, no son mentiras, no son imitaciones. Son el efecto de una defensa. ¿No? Primera cuestión, con esta práctica, esto también lo dijimos en la clase anterior, para la psiquiatría de la época, había, digamos, en la psiquiatría académica, ¿no? De la que Freud es un hijo, ¿cuál era la discusión académica en ese momento? ¿No? Sí, había un gran interés por la histeria, primera cuestión. Había una alta prevalencia de histeria, es decir, había
muchos enfermos histéricos. Entonces, como había muchos, esto empieza a llamar la atención de la medicina, porque había muchos y porque no encontraban cómo curarlos, ¿no? Ahora, la medicina de la época había generado hipótesis explicativas y también había generado tratamientos para esta cuestión de la histeria que se le retomaba bastante, era muy difícil de abordar. Entonces, respecto de las hipótesis explicativas, el joven Freud se encuentra con dos grandes corrientes. Una corriente que intenta explicar las afecciones histéricas por lesiones, entonces yo les decía medio en broma, pero no tanto, en la clase anterior, bueno, si la histeria está causada por una lesión, que no la encuentro, ¿dónde la voy a encontrar? En la autopsia. Como tengo que esperar hasta la autopsia, lo que tengo es un arsenal de recursos terapéuticos que lo que hacía era paliar esos síntomas. Y estos recursos terapéuticos pasaban por baños, curas de reposo en lugares alejados, ¿no? La utilización de los antiguos, antiquísimos psicofármacos como el bromuro de sodio, que era una sustancia que producía una suerte de sopor hipnótico, hasta prácticas bastante más crueles, inhumanas, como la ablación de los órganos genitales. Prácticas de las que Freud no participaba, ¿sí? Tampoco Charcot, que era su maestro. Y por otro lado teníamos otra corriente que pretendía, aspiraba a plantear como causa de la histeria no una lesión, sino lo que llamaban una alteración funcional. ¿Esto qué quiere decir? Es una corriente que pensaba que los fenómenos histéricos eran causados por alguna suerte de alteración funcional, pero que no dejaba una huella, no dejaba una cicatriz, una marca en los tejidos. Es una alteración funcional, no es una lesión. Ahora, esta otra posición, que decía que la histeria estaba causada por una alteración funcional, ¿qué arsenal terapéutico tenía? El mismo. Los baños, el bromuro de sodio, las curas de reposo. Y con lo que Freud se encuentra, y esto sí está retratado en muchas de sus biografías y en la cinematografía sobre Freud, lo que Freud encuentra es que la histeria, las histéricas, los histéricos, iban siendo desplazados del sistema de atención porque, como teníamos estas hipótesis explicativas no muy consistentes, muy difíciles de probar para la medicina, o directamente se las consideraba simuladoras, quedaban excluidas del campo médico, ¿no? Entonces, bueno, eran objetos de prácticas un poco crueles, destitutivas. La simulación, la idea de simulación tiene una connotación moral, ¿no? En el sentido de que, bueno, no se consideraba que allí hubiera un problema de salud del que debiéramos preocuparnos, sino de cierta debilidad constitutiva de la personalidad, que entonces hacía que imiten, simulen síntomas que en realidad no tenían, ¿no? Entonces, en ese campo, donde la histeria era un problema importante, pero no había una producción teórica y terapéutica que contribuya a la atención de este problema, en ese campo se inserta Freud. ¿Me siguen? Y entonces en ese campo que tenía explicaciones pobres y respuestas terapéuticas muy limitadas, Freud dice, bueno, voy a proponer que no se trata de simulaciones, no se trata de imitaciones, se trata de defensas. Se trata de una defensa psíquica respecto de vivencias traumáticas sexuales infantiles que son activadas por algún suceso de la vida adulta. ¿Sí? Entonces, lo defiendo a Freud, ¿no? Cuando se le achaca este texto que acusa a los niños de ser unos inmorales, yo insisto, a ver, Freud lo que está haciendo es explicar síntomas obsesivos, síntomas histéricos, de una manera absolutamente novedosa, ¿no? Porque no había una teoría psíquica explicativa de la histeria, no había una teoría psicógena, no había una teoría que explicara la histeria en términos de las vivencias de un sujeto,
sino de su debilidad constitutiva, de sus alteraciones funcionales, de sus lesiones que algún día encontraremos. No había una teoría potente para explicar causalmente la histeria por causas psíquicas, y entonces Freud, a la vez que introduce esta hipótesis, introduce también un método curativo. ¿Cuál? Bueno, la sugestión, la asociación libre, como ustedes ven, una práctica muy alejada de las curas de sueño, de las curas de reposo, ¿no? Y que además generan un dispositivo por el cual estas histéricas, estas personas que sufrían estas dolencias, y bueno, podían ser atendidas por un médico. No eran unas simuladoras que había que, no, sino que, bueno, entran dentro del campo médico. Hay quienes comparan este acto de Freud de introducir a las histéricas en los consultorios con el acto de Pinel de liberar a los locos de sus cadenas, ¿no? Ustedes saben, esto lo han estudiado, que el concepto de locura, de enfermedad mental, de algún modo situamos su origen, su inicio en Pinel, este médico que, bueno, dice, una cosa es la inmoralidad, la delincuencia, y otra cosa es la enfermedad mental. Entonces libera a los locos de sus cadenas e inventa la psiquiatría, porque inventa el objeto de enfermedad mental e inventa una manera de tratarlo, que era el tratamiento moral. Entonces, a partir de esa invención de Pinel, de la enfermedad mental como objeto y del tratamiento moral como tratamiento, bueno, empezamos a discriminar, ¿no? Quiénes eran locos y cómo había que tratarlos. Bueno, hay quienes plantean una analogía entre Pinel, liberando a los locos de sus cadenas, y Freud, liberando a las histéricas de sus cadenas, en el sentido de hacer de la histeria un problema que tenía una explicación psíquica y un tratamiento acorde a esto. ¿Sí? Esto es lo que está tratando de explicar Freud, y esta es la importancia de leer estos textos, porque nos interesa allí, me interesa que ustedes ahí escuchen a este Freud investigador, a este Freud que se ocupa de un problema, dándole a ese problema una nueva explicación teórica, y de la mano de esa explicación teórica proponiendo un tratamiento, y problema que tiene absoluta vigencia, y que va a tener más vigencia todavía dentro de unos años cuando ustedes se reciban. Fíjense que la cuestión de determinar la causa biológica o la causa psicógena de los trastornos mentales, bueno, es un problema del campo de la salud mental que tiene absoluta vigencia, ¿o no? ¿No? Es decir, que es un viejo problema. Entonces, nos interesa transmitirles este texto para que ustedes vean lo que es un clásico problema de la psicopatología, la causa endógena, la causa psicógena, la causa externa, la causa biológica, como Freud acá arma una pequeña teoría para dar respuesta a ese problema. Pero el problema es el síntoma neurótico, no es el abuso sexual. ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno, Sí, la otra profe. es que Freud está como defendiendo a los abusadores porque los llama seductores. Bueno, es como achacarle a Leonardo que no hablara del ADN, y bueno, estaba inventado, ¿no? Cada investigador, cada científico habla en el contexto de su época, ¿no? Entonces es como complicado juzgar a alguien que está haciendo su producción en la primera fase del siglo XX con las categorías del siglo XXI, no existían, ¿no? Pero además, como van a encontrar en el texto, Freud dice, bueno, estoy muy preocupado porque entonces encuentro que esto está lleno de adultos perversos que introducen tempranamente una vivencia traumática a estos niños que no están preparados para atravesarla, y que estos niños serán entonces adultos neuróticos y psicóticos. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Preguntas? Yo, profe, tengo una duda. Creo que leí en ese texto, o en algún otro lado, que planteaba que, suponiendo un caso de abuso, que, bueno, como ustedes dicen, no son las palabras de Freud, pero suponiendo un caso de abuso, puede ser que ese niño cuando sea adulto sea abusador también. Freud dice, no, le aseguro que este texto no dice eso. Le aseguro que este texto no dice eso. No, léalo. Pero, o sea, en algún lado dice, no en Freud, pero
una Ah, bueno, hipótesis. en algún lado. En algún lado. Bueno, en algún lado yo he leído que la luna es de queso. No, no. ¿A qué me refiero, Gonzalo? Busque bibliografía que diga que alguien que ha sido abusado está condenado a ser abusador, y busque bibliografía que justifique por qué con una explicación científica. ¿No? Ok. Busque. No es un postulado del psicoanálisis, no en términos de un destino, que alguien que ha sido abusado vaya a ser abusador, no es un postulado psicoanalítico en términos de un destino cerrado. Ahora, que nosotros trabajando con sujetos que han sido víctimas de violencia, vamos a encontrar que son violentos, sí, pero no como un destino, ¿no? Como algo que podría suceder bajo determinadas condiciones y que habría que verlo caso por caso, sí, pero no como un destino. Ahora, este texto no se ocupa de eso, ¿no? Andan por otro lado las preocupaciones de Freud en ese momento. ¿Por dónde andan? Por encontrar una teoría explicativa de la histeria y la obsesión, ¿no? Y una teoría psicógena. ¿Sí? Bien, ¿me siguen? Gonzalo me trae un texto, ¿no? Para la próxima clase me trae un texto que diga fundamentadamente eso. Bueno. Bueno, bien. Bueno, pues ustedes son futuros psicólogos, son científicos, tienen que leer textos científicos, discutir si son textos bien fundamentados, ¿sí? Digo porque, bueno, en nuestro campo, que es el de la salud mental, cualquiera opina, ¿sí? Cualquiera opina, dice cosas, hay que buscar textos bien fundamentados. Bien, entonces, volvamos a la cuestión del síntoma, ¿sí? Volvamos a la cuestión del síntoma y del análisis psicopatológico bien fundamentado. Fíjense cómo en estos textos muy tempranos, Freud está diciendo que los síntomas cumplen una función en el psiquismo, tercer registro de nuestro análisis psicopatológico bien fundamentado. Cuando nosotros encontramos un fenómeno clínico, no es que nuestra primera pregunta es ¿cómo lo hago desaparecer? ¿Cómo hago para que eso, ¿no? ¿Cómo hago para que deje de sufrir rápidamente de esto? Nuestra pregunta es, de la mano de Freud, ¿qué función tiene ese síntoma en el psiquismo? Entonces, acá hay una hipótesis muy fuerte, muy vigente, de mucha actualidad. Dice Freud, ese síntoma es una defensa. Ese síntoma es una defensa. Y cuando ustedes encuentran que algo es una defensa, ¿qué hacen con eso? En la vida, ¿no? No en la neurosis de alguien, no. Sino que en la vida. ¿Se la deja? Se lo mantiene, profe. Claro, Fernanda se lo deja. se la mantiene. ¿Por qué? Porque es como un soporte que permite que la persona no se caería en este caso, hablando en términos muy vulgares. Ajá. Podrían, a ver, Derna, ¿qué dice usted? Derna, ¿cómo Sí, ves? yo decía eso, que se mantiene, que se la deja, digamos. Por ejemplo, Que se la deja. una defensa, fuera Por lo del campo mismo. de la neurosis, una defensa que usted dejaría, que diría, no lo toco eso. Una pared, se me ocurre, no sé, una pared. Una defensa al exterior. Ajá. Y si yo derrumbo la pared, se cae la estructura. Quedó expuesta. ¿no? ¿Se entiende? Vulnerable. Claro, están diciendo en el chat, claro, le permite protegerse. Una represa, dice Mabel, claro, bien. Un silencio, dice Ornella, bueno. ¿Por qué? Entonces, fíjense, ¿por qué apuntamos a la vigencia de esta idea? Porque si nosotros decimos que el síntoma es una defensa, vamos a ser muy cuidadosos de cómo vamos a abordar esa defensa, porque si lo primero que hacemos es derrumbar la defensa, y nos va a parecer un problema peor que la defensa. ¿Sí? Si yo digo, una idea obsesiva, me dejé la hornalla prendida, tengo que volver a mi casa. La verdad que es una cosa muy molesta, me hace perder tiempo, me hace sufrir, vuelvo a mi casa, la hornalla estaba apagada, pero qué imbécil que soy, otra vez lo mismo, y mañana salgo y me vuelvo. La verdad que es una cosa horrible, molesta, inútil. Ahora, si yo digo, eso es una defensa,
no voy a ir con hacha a derrumbarlo, porque entonces estoy suponiendo que si hago caer esa defensa me va a parecer algo peor. Así como a mí la represa me puede parecer fea y molesta, pero si tiro abajo la defensa se me viene encima el río. O si tiro abajo a la pared, quedo a la intemperie. ¿Sí? Esto está diciendo Freud. Es una defensa. Es una defensa, es decir, es algo que el sujeto ha logrado para defenderse de algo peor. Ahora, una cosa es que yo diga entonces, este síntoma es una defensa, ¿no? Otra cosa es que yo diga, por ejemplo, bueno, no sé, este síntoma es un problema para la productividad del sujeto, sáquenlo rápido, porque si no, todos los días llega una hora tarde porque pierde media hora en volver a su casa porque piensa que la hornalla ya estaba prendida. Sáquenme esto para que yo llegue temprano al trabajo. Sáquenme esto para que yo pueda estudiar. Deme un ansiolítico. Deme un ansiolítico, así simplemente no lo tengo, y tampoco me pregunto por qué lo tengo, simplemente dejo de tenerlo. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, yo puedo hacer muchas lecturas de cuál es la función de un síntoma. ¿Sí? Ahora, sí, y en esto vamos con la psicopatología psicoanalítica. Si yo digo, un síntoma es una defensa, tercer nivel de mi análisis psicopatológico bien fundamentado. Si un síntoma es una defensa, no es que lo primero que me planteo es cómo lo hago desaparecer. Más bien me voy a preguntar de qué se está defendiendo. ¿De qué se está defendiendo? ¿Se podrá defender de otra manera? ¿La orientación de este tratamiento será que eso de lo que se defiende, bueno, se puede arreglar de otra manera con eso? ¿Sí? No me propongo hacer desaparecer el síntoma. ¿Sí? Y si no me propongo hacer desaparecer el síntoma es porque lo considero una defensa, no porque soy una retrógrada, que quiero que la gente hable de su infancia en terapia. No, o sea, acá hay una hipótesis muy fuerte, ¿no? No voy con hacha y espada contra el síntoma porque entiendo que está cumpliendo una función de defensa. Entonces que si lo hago caer, puede advenir algo peor. ¿Puedo hacerlo caer? Sí, técnicamente puedo. Ahora también entiendo que si lo hago caer, viene algo peor. ¿Se entiende cuando decimos que cumple una función? Sí. Bien. Entonces, Profe. ahí está la vigencia de este texto. Ahí está la vigencia de este texto. Pensar que lo que nos aparece como patológico cumple una función. Entonces, que hay que investigar qué es esa función. Que hay que investigar qué es esa función, más que ir a hacerlo caer. ¿Sí? Eso tiene absoluta vigencia. Ustedes se van a encontrar con otros modos de entender la psicopatología, donde la pregunta es, ¿cuánto demoro en hacerlo caer? ¿Sí? Bien. Volvamos entonces a esta idea sobre el síntoma. Fíjense que, entonces, al introducir el tercer eje de nuestro análisis psicopatológico, al introducir de la mano de esta teoría traumática la idea del síntoma como defensa, vamos ubicando al síntoma no solo como manifestación, eje 1, manifestación, en el eje 1 es donde yo digo idea obsesiva, esa es la manifestación. Yo observo este fenómeno y digo, bueno, esto es una idea obsesiva. Bien, lo tengo que entender como manifestación, pero no solo como manifestación, sino como una producción de sentidos paradójicos y singulares que requieren de una lectura en su dimensión de mensaje dirigido al otro, de expresión de un conflicto y de satisfacción paradójica. Si yo no me quedo solo en el eje 1, el síntoma como manifestación, sino que avanzo en el eje 2, el síntoma es una producción de sentidos paradójicos y singulares. Ustedes van a estudiar en el práctico cómo para Catalina el vómito es la expresión de un sentido singularmente entramado a las cosas que le vienen pasando en su vida. ¿Sí? Ahora, eso solo le viene pasando a Catalina, y solo ella puede producir ese síntoma. Así como, los remito al primer teórico, algo hemos hablado de esto, el síntoma de esta niña que se hacía la ciega, y bueno, remite a un sentido muy singular que solo le sucede a ella. Entonces, el síntoma como manifestación, pero también como producción de sentidos paradójicos y singulares,
que requieren de una lectura en su dimensión de mensaje dirigido al otro, expresión de un conflicto y satisfacción paradójica. Decimos que un síntoma tiene una dimensión de mensaje dirigido al otro en la medida en que el sujeto llega a la consulta con un síntoma a alguien a quien ubica como alguien que puede operar respecto de ese síntoma, ¿no? El síntoma dice algo de ese sujeto que lo porta. No solo es un fenómeno indeseable, además dice algo. Y además es la expresión de un conflicto. Fíjense que en este caso el conflicto sería entre el yo y eso intolerable. El síntoma del vómito histérico representa un conflicto entre el yo de esta muchacha, Catalina, y eso traumático, intolerable, y, dice Freud, de satisfacción paradójica, porque lo que Freud nos empieza a plantear en este texto es que el síntoma implica un sufrimiento, pero también una satisfacción de algo. Una satisfacción de algo. Por eso, un síntoma es algo tan difícil de desarticular, porque nos defiende de algo y porque es una satisfacción de algo. Esta fórmula sobre qué es un síntoma, esta fórmula, esta definición sobre qué es un síntoma, la vamos a seguir trabajando a lo largo del año. A lo largo del año vamos a seguir desarrollando. Ahora lo nombro, ¿sí? Y lo vamos a desarrollar. ¿Por qué es un mensaje dirigido al otro? ¿Por qué es la expresión de un conflicto? ¿Y por qué es una satisfacción paradójica? ¿Sí? Si ustedes logran comprender por qué un síntoma es todo esto, habremos cumplido nuestro cometido de enseñarles una psicopatología que tenga vigencia y que sea de utilidad para la clínica. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas, comentarios? Profe, en el texto menciona un concepto como defensa secundaria. ¿Esto sería lo mismo que el segundo tiempo del trauma? Claro, claro. Sí, la defensa secundaria no es lo mismo que el segundo tiempo. A ver, está en el segundo tiempo, pero alude ya a la formación del síntoma. ¿Sí? La defensa secundaria es la formación del síntoma obsesivo o histérico. Gracias, Bien. profe. Bien. Nadie me va a discutir, nadie me va a decir que hay que tomarse un buen ansiolítico y ir a trabajar sin volver a ver la hornalla apagada. Todos son psicoanalistas, lacanianos acá. Sí voy a subir el power al aula virtual, sí. Profe, Bien. Sí. ¿Dónde anda? ¿Quién? a mí sí me causa curiosidad, más allá de Sí. que el síntoma funcione como una defensa, cómo trabajar eso en la cura, digamos, cómo trabajar con el paciente que los padece al mismo tiempo. Bueno, eso vamos a trabajar a lo largo del año, ¿sí? El primer indicio que nos da Freud en estos textos y que se articula a lo que ya estudió usted de psicoanálisis es que Freud propone una cura por la palabra. ¿No? Así que Freud no propone una rápida eliminación, ¿no? Ni una segregación de ese sujeto de la vida social, porque fíjense, insisto en que Freud tiene como interlocutora a la psiquiatría de la época, ¿no? Y para las histéricas, ¿qué era ir a una clínica de reposo? Y bueno, medio que quedar segregada hasta que se te pase, bajo cierto efecto de sedación, de apartamiento, de tus problemas habituales, ¿no? Una temporada en una clínica de reposo. Entonces Freud dice, bueno, no, yo vengo a proponer otra cosa, vengo a proponer que como esto de lo que el sujeto sufre tiene que ver con las experiencias de su vida, le voy a proponer que me hable de esto. ¿No? Primer indicio respecto de cómo tratar los síntomas. ¿No? Le voy a proponer al sujeto que me hable de esto por la vía de la asociación libre. ¿Sí? Luego, a lo largo del año, vamos a ver, con el avance de los modelos psicopatológicos, cómo Freud va perfeccionando este modelo terapéutico. Pero no sé si logro transmitirles, porque hoy para nosotros, como lo más normal del mundo, que alguien va al psicólogo y habla de sus problemas, como lo más normal del mundo. ¿Se imaginan en 1896 plantearle a alguien que iba a ir al médico a hablar? ¿Sí? Es una hipótesis
muy extraña, muy revolucionaria, muy polémica, ¿no? Bueno, de hecho, lo que sabemos, la gente iba al consultorio de Freud medio camuflada, ¿no? Era medio extraño ir a decir, bueno, de algo de lo que sufro, voy a ir a un médico a hablarle de esto, ¿no? Pero entonces, respecto de la pregunta de Sharif, acá tenemos un primer indicio. Freud dice, esto tiene que ver con la vida del sujeto, entonces yo le voy a pedir que me hable de eso que lo atormenta, y esto me va conduciendo a sus traumas, ¿sí? Bueno, el link de la clase de las 15 que pregunta Sofi va a estar publicado ahora en unos minutos en el aula virtual. El Power lo vamos subiendo, ¿sí? Todo lo que vamos haciendo está en el aula virtual, ¿sí? Por favor, no se queden con la teórica donde yo por ahí explico las cosas administrativas medio a las pasadas. Todo lo que vamos haciendo se va subiendo en el aula virtual, ahí lo van a encontrar. ¿Bien? Bien. Bueno, Profesora, nos vemos el disculpe. próximo viernes. Profesora, disculpe, buenas Sí, le días. escucho. No hay usted fecha dijo de de que parcial. usted dijo que iba a poner los teóricos, Sí. pero todavía no está el primer teórico. Tengo que, no está ni el primero ni el segundo, tengo que lograr recuperarlos porque como yo no administro el Zoom donde se graban, necesito que me los manden, estamos enroscados en un proceso administrativo. De cualquier manera, como cuando vamos a clase, ¿sí? Están los compañeros que fueron al teórico, está el Power del teórico. Si ustedes entran al teórico son bienvenidos, pero no es que no pueden vivir si no tienen el teórico grabado, ¿sí? Están los prácticos, las consultas, las guías, los compañeros que han estado en el teórico, etcétera, etcétera. En cuanto pueda, en cuanto recupere eso grabado, yo lo subo, ¿sí? Por ejemplo, Bien, lo gracias, tengo profesor. grabado en mi máquina, ya mismo lo subo, ¿sí? Bueno, muy bien.